por el momento no. Ok. Buenas tardes. Bueno, entonces el tipo de programa que hoy vamos a ver se llama gestor bibliográfico. Otro bastante común y conocido también se llama Mendeley. Tiene otras funciones diferentes, pero básicamente hacen lo mismo, que es ayudarnos a recopilar la información que ya buscamos, porque lo que nosotros hicimos fue buscar en internet, ¿sí? Entonces, una vez que buscamos, elegimos la fuente y entonces dónde vamos a guardar en un solo lugar para poder tener todo a mano cuando vamos a hacer una lectura comprensiva de lo que guardamos. Entonces, yo voy a tratar de hacer bien participativa la clase para no cansarles y no cansarme de hablar solo. ¿Por qué les parece? Yo les digo lo siguiente, no es buena idea bajar, por ejemplo, todos los materiales que estuvimos viendo en PDF o en las revistas, los artículos que estuvimos viendo, y les digo, no es buena idea bajar todo en una carpeta en mi computadora. ¿Por qué? Vamos a ver un poco ventajas y desventajas de guardar todo en la computadora. Vamos a suponer, seleccioné 25 artículos o 30 artículos y bajo y guardo todo en mi computadora. ¿Cuáles pueden ser las desventajas de hacer eso? Ujú, ujú, puede ser, puede ser. Eh, ¿quién iba a hablar? No, no le estoy viendo acá en el chat. Una compañera, ¿verdad? Sí, Iris. Ujú, ujú, ya. Gracias, Iris. Otra cosa que se me ocurre también es que vamos a suponer que ustedes no lleven la... Grisel, ¿querés hablar? Pues se activó tu micrófono. Si ustedes no llevan la computadora con ustedes, no van a poder acceder a sus archivos, ¿verdad? Bueno, entonces quizá lo ideal sea guardar en un drive como para poder abrir en cualquier lugar con su usuario. Sin embargo, eh, este, este tipo de software lo que nos ayuda es no solamente a guardar en un lugar en donde vamos a poder acceder desde cualquier computadora con nuestro usuario y nuestra contraseña. Nos va sí, sí, hola. Adelante. Sí, es una forma, pero también la desventaja es lo que estaba comentando Dante, ¿verdad? De que podemos estar transmitiendo de repente este virus o otro tipo de cuestiones. Entonces, lo que es más recomendable hoy en día es poder utilizar un programa que nos ayude a guardar todo en un solo lugar y que sea virtual, ¿verdad? Porque también tenemos que entender que de repente la computadora se puede descomponer, nos la pueden robar, le puede pasar algo, entonces de pronto por eso es muy importante que toda la actividad que nosotros vayamos teniendo la backupeemos, como hoy en día creo que ya se puede usar, ¿verdad? Es un anglicismo, ¿verdad? O la respaldemos en un sitio online. ¿Para qué? Para que por cualquier cosa que se nos pierda el medio físico donde está guardado, podamos recuperar la información y por otro lado también esto que yo les decía, la ubicuidad, que yo pueda abrirlo en mi trabajo, en la facultad, en mi casa, en donde me toque estar. Entonces, eso un poco permite el Zotero. El Zotero es como una especie de drive, pero exclusivo para guardar información sobre bibliografía, ¿sí? O sobre fuentes bibliográficas. Vamos a ver por la estructura que tiene el software también
que nos puede ayudar a, además de guardar, a organizar ese contenido. ¿Cómo yo voy a organizar ese contenido? Puedo organizarlo de acuerdo a los tipos de, por ejemplo, ustedes tal vez puedan organizarlo por materias. Entonces van a abrir una carpeta para cada materia y dentro de esa carpeta van a guardar sus materiales. O pueden organizarlo por, de repente, por proyectos de investigación, ¿verdad? De repente están haciendo una monografía, entonces abren una carpeta para esa monografía, para una materia en específico, o de repente para un trabajo grupal. Y ahí en el trabajo grupal también les quería comentar que los gestores bibliográficos ya en general, ya sea Zotero o Mendeley, permiten que compartamos estos datos. O sea, nosotros podemos crear una biblioteca grupal y entre todos podemos entrar a mirar qué hay en esa biblioteca grupal. Podemos aportar dentro de esa biblioteca grupal y entonces ahí, por ejemplo, todos estamos buscando sobre un mismo tema y lo que vamos encontrando vamos descargando en esa misma biblioteca. O sea, es bastante interesante el trabajo que se puede hacer. Sí, adelante. Sí, exactamente. Y el administrador es el que va a poner hasta qué se puede hacer. El administrador puede determinar que solamente se mire o que se pueda editar todo, porque de repente también hay que tener cuidado, ¿verdad? Si yo le doy permiso de edición a todo el mundo, por ahí puede desaparecer información y yo no voy a saber quién es el que hizo desaparecer. Entonces, en este caso sí permite eso. Bien, entonces, dale. Simplemente para entender algunas características fundamentales de este software es que es creado por una universidad a los fines de apoyar la actividad de investigación por la George Mason University. Es de código abierto, eso quiere decir que no se paga nada por el programa, lo que se paga es por eh, utilizar espacio para guardar más información cuando ya se llega al tope de 300 megas. 300 megas si uno va a hacer una búsqueda bibliográfica prácticamente es muy poco, entonces por eso muy rápido se llena. La sincronización se realiza entonces entre el sitio web y la computadora, igualito que el Google Drive, ¿sí? En el Drive también ustedes cargan algo en su carpeta de Drive en la computadora y ya se crea una copia espejo en línea, ¿verdad? En Google Drive, ¿verdad? Y si cargan algo en el Drive también baja una copia a la computadora. Entonces esto funciona exactamente igual. Lo que ustedes vayan cargando se crea una copia en la computadora, lo que guardan en la computadora se crea una copia en la nube. Funciona en más de 35 idiomas. Eso me parece súper importante porque ustedes pueden elegir en qué idioma va a funcionar. Y tiene más de 7000 estilos distintos de redacción. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado que el estilo que más nosotros utilizamos en psicología es de APA, ¿verdad? Que la Asociación de Psicología Americana, ¿verdad? Que tiene sus propias reglas de cómo se cita un autor, cómo se estructura una cita directa, una cita indirecta, cómo se elabora la bibliografía eh, dentro de una tesis, por ejemplo. Entonces, todo eso está normado, hay normas. Entonces, por ejemplo, en el sector salud utilizamos más las normas Vancouver. Es otro tipo, ustedes vamos a ir viendo cuáles son las diferencias después, pero yo creo que en metodología de la investigación ustedes van a dar bastante bien eso. Esto es simplemente para poder darle un marco referencial de lo que estamos hablando. Entonces nos puede servir para muchas cosas interesantes. Bien, cuando nosotros vamos a trabajar dentro de lo que es un proyecto de investigación, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo que ustedes creen que se tiene que hacer cuando se va a empezar a trabajar en una investigación? Pero eso es cuando ya te decidiste por el tema. Antes de eso, ¿qué tenés que hacer? Puedes decir, bueno, tengo que hacer una investigación. Entonces, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Sí.
Muy interesante, Saúl, lo que vos estás diciendo. Ahora mi pregunta, voy a profundizar un poquitito más, me voy a hacer como el cirujano que corta un poco más. ¿Cómo hago o qué indicios, qué factores tengo que tener en cuenta para decidirme sobre qué tema quiero investigar? Vamos a ver un poco si podemos sacar. Ujú, ujú. Bien, ¿y cómo encontramos la necesidad? ¿Dónde buscamos ese dato? ¿Qué es lo que hace falta? No, vamos a suponer, vamos a nuestra carrera, ¿sí? Vamos a nuestra carrera y mi pregunta entonces, ¿cómo sé qué es lo que a psicología en Paraguay le hace falta conocer? ¿Cómo establezco esa necesidad? Dante, puede ser, sí. Ujú, eso. Bien, ¿cómo hacemos el estudio de mercado para la parte de investigación entonces? ¿Cómo yo sé qué es lo que necesitamos? Pero para una encuesta tendríamos que hacer algo muy grande. Pero sí, va por ahí. En investigación hay una herramienta que se denomina estado del arte. ¿Alguna vez escucharon hablar de este concepto? El estado del arte, ¿no? Bueno, el estado del arte justamente tiene que ver con el grado de desarrollo que existe en esa área específica que yo estoy indagando. Entonces, por ejemplo, si vamos a suponer que yo estoy terminando psicología clínica, entonces uno de mis posibles temas tal vez sea, a ver qué puede ser, la depresión postparto. Entonces, para conocer el estado del arte de eso, yo tengo que ponerme a buscar investigaciones hechas en Paraguay sobre depresión postparto. Y una vez que yo vea todos los tipos de investigaciones, con qué población se trabajó, en qué áreas geográficas se trabajó, cuáles son las aristas con las que se estuvo indagando, ahí yo puedo ver si es que existen unos huecos en donde faltan más detalles y ahí voy a generar mi necesidad de ver, esto falta. Por ejemplo, yo puedo encontrar que a lo mejor se hicieron muchas investigaciones en áreas urbanas y no hay investigaciones en áreas rurales. Entonces, ahí encontramos un hueco. Tenemos información del área urbana y no tenemos información del área rural. Entonces, ahí encuentro yo una necesidad. ¿Cómo llegué a la necesidad? Entonces, a través de de indagar a ver qué tipo de investigaciones se hicieron. Dante, el ejemplo que vos pusiste de las encuestas y todo eso es útil para marketing, pero en investigación tenemos que mirar qué se hizo para determinar qué falta, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver y nos decidimos por un tema. Y cuando nos decidimos por un tema, entonces ahí empezamos a indagar más profundamente y buscamos lo que realmente está más vinculado a ese tema que pudimos ver. Por ejemplo, mi tema inicial pudo haber sido depresión postparto, pero después yo descubrí indicios de lo que decíamos, ¿verdad? De que se hicieron muchas encuestas en mujeres en el área urbana, entonces a lo mejor mi tesis es depresión postparto en pacientes de áreas rurales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago con mi investigación? Voy a tapar un agujero, una necesidad de información determinado a partir de lo que se conoce como el estado del arte. ¿Sí? Entonces ahí empezamos este inicio del trabajo de investigación, ahí nuestro engranaje más grande que tenemos acá en nuestra diapositiva. Y a partir de ahí que yo me decida, bueno, tal cosa es importante y voy a trabajar con esta población y voy a trabajar con estas características, entonces ahí voy a ponerme a hacer una revisión bibliográfica a fondo, utilizando, ahí ya vimos algunas estrategias, utilizando palabras clave, utilizando los operadores booleanos y utilizando los filtros de búsqueda de cada una de estas, eh, digamos, páginas, ¿verdad? Que son especializadas en búsqueda
de información científica. Y una vez que yo haya encontrado esa cantidad de información, entonces ahí me pongo a escribir. Me faltó el del medio, que es delimitar el tema. Me pregunto, delimito el tema en base a al estado del arte, y el último sería entonces la revisión bibliográfica. En profundidad. Siempre vamos a estar revisando bibliográficamente. Yo creo que podemos iniciar con una revisión bibliográfica. Veo el estado del arte, decido qué estudiar, y nuevamente ahí vuelvo a hacer otra revisión mucho más profunda, porque voy a ya saber exactamente qué es lo que estoy necesitando. Bien, entonces decíamos, ¿por qué utilizar en lo posible, acá no quiero satanizar a los libros, no quiero satanizar tampoco ni decir que nos sirven de repente a los artículos impresos, pero ¿por qué es importante que en lo posible utilicemos material que se encuentra disponible en internet? ¿Por qué es preferible ir a buscar en internet a irnos a buscar solamente? No digo que no hay que buscar en la biblioteca, digo, ¿por qué tenemos que buscar en internet y no irnos solamente a hacer una búsqueda en la biblioteca? Sí, pero no, puede ser, puede ser. Pero ¿qué tiene? También excelente, porque lo más actual siempre vamos a encontrar en internet. Y esa información de los libros físicos, probablemente al buscar en internet vamos a encontrar, perdón. Pero no vamos a tener las últimas versiones. Bueno, ustedes saben que los libros vienen en varias ediciones, por ejemplo. Entonces, probablemente las últimas ediciones, las ediciones más nuevas, vamos a encontrarlas en internet y no físicamente. Ahora, hay algunos libros que son libros básicos, ¿sí? Alport, por ejemplo, en personalidad, Piaget en educación, ¿verdad? Que son los libros que son clásicos. Entonces, ahí sí vamos a tener que utilizar bibliografía física. Entonces, vamos a aprender a usar este gestor bibliográfico tanto para la parte automática como para la parte, vamos a decir, manual. O sea, vamos a aprender a cargar manualmente también los datos de un libro, ¿sí? Porque tenemos que poder trabajar con todos los tipos de fuentes. Entonces, ¿por qué organizamos esta información? Decíamos, ¿para qué? Para poder saber exactamente, identificar qué material vamos a utilizar cuando vamos a estar trabajando sobre X tema. Yo les decía en este sentido que el gestor bibliográfico me va a ayudar a poder organizar esta cantidad de artículos. ¿Y cómo podemos organizar? Y bueno, de repente a mí me sirve mucho organizarme por capítulos. Yo veo los capítulos que tienen mi monografía, por decir así, o mi tesis, y genero una carpeta para cada capítulo. Y dentro de esa carpeta voy metiendo todas las fuentes o todas las bibliografías que voy encontrando que van a ser útiles para ese tema en particular. Entonces, cuando voy a trabajar sobre el capítulo epidemiología de la depresión, entro en la carpeta de epidemiología y ahí tengo todas las fuentes que yo guardé que hablan justamente sobre los datos demográficos, de mortalidad, de morbilidad, de ese hecho que estoy estudiando. A mí me resulta fácil. Ahora, cada uno de nosotros va a tener que encontrar la forma de organizar. No hay así. Yo lo que les voy a mostrar son las herramientas y después cada uno de ustedes va a decidir cómo va a usar esa herramienta. Bien. Acá vemos justamente como ejemplo cómo nos ayuda el Zotero a organizar las fuentes. Ahí tenemos un cajoncito arriba. Cuando instalemos el programa vamos a ver que tenemos como un cajoncito donde dice mi librería. Esto está todo en inglés, pero al descargar el programa está en español, ¿sí? Entonces no se preocupen por eso. Y dentro de mi librería yo puedo ir creando carpetas, y dentro de las carpetas puedo ir creando subcarpetas. Ahora, ¿por qué es importante esto de mi librería, que viene como un cajoncito arriba?
Porque después, cuando yo arme grupos de trabajo, en la misma área donde está mi librería, más para abajo yo voy a tener las librerías compartidas con mi equipo de trabajo. O sea, yo puedo tener varias librerías compartidas, vamos a decir, con otras personas en donde podemos trabajar en conjunto. Y dentro de esas librerías se pueden crear carpetas y subcarpetas a los efectos de poder ir organizando el contenido, ¿sí? Yo quiero que me interrumpan en cualquier momento, no quiero que me dejen seguir. O sea, la idea un poco es conversar, no quiero dar tanto como una clase magistral, porque después esto se va a volver muy práctico, porque ustedes van a tener que crear su usuario, van a tener que bajar el programa, van a tener que instalar en la computadora, y si no tienen computadora, van a tener que ir a hacer conmigo en el laboratorio de la facultad, ¿sí? Entonces, por eso es importante que cualquier cosa que no vayan entendiendo me puedan preguntar. Y todo lo que es la parte del primer examen parcial va a incluir el uso del Zotero. O sea, con el Zotero, todo lo que haga búsqueda, todo vamos a hacer con el Zotero. Entonces, ya sea desde su computadora personal o ya sea desde la computadora de alguna de las computadoras de nuestro laboratorio, vamos a usar el Zotero de forma práctica para poder entregar el examen. Sí, Adi, adelante. Si tienen, sí, estaría interesante, ¿sabes por qué, Avi? Porque entonces ya pueden bajar ahí conmigo ayudándoles en el momento para bajar, para instalar y para utilizar. Si es posible, llévenlas. Y si no pueden, entonces utilizaremos las compus porque creo que hay 20 computadoras más o menos que están funcionando al mismo tiempo. No, no, no todas, todas. Pero creo que son 20 las que están. Dale. Yo les recomiendo que lleven. Sí, Orlando. Sí. Ujú. En realidad el instalador, vas a ver, Orlando, que el instalador es chiquitito. ¿Y sabes por qué? Yo te recomiendo que instales en tu computadora directamente. Porque cuando vos entras al sitio de Sotero, de esta aplicación, o sea, tiene su sitio oficial de donde vos podés bajar el software. Es un sitio inteligente en donde lo que va a bajar va a ser la versión especial para tu computadora. Sin embargo, cuando esa persona, más todavía si tiene digamos, una computadora mucho más avanzada que la tuya, probablemente le va a bajar una versión para otro Windows, ¿verdad? Que es más rápido. Y cuando vos quieras instalar, a lo mejor en la tuya no es compatible. Entonces, por eso yo te sugeriría, Orlando, primero probar tu máquina. Si no podés, en todo caso, plantea de esa forma, pero te sugiero que trates de utilizar primero tu máquina. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen los gestores de referencia bibliográfica? Y acá yo les quiero recalcar a mí, Sotero, dale, dale. Sotero no me paga nada así, de publicidad ni nada. Simplemente yo le digo, Sotero para mí es lo más básico porque es lo más fácil de utilizar y siempre uso esta analogía. Cuando yo aprendí a manejar con un escarabajo. No sé si ustedes conocen por el escarabajo viejo, no el Beetle lindo así. Ese escarabajo eh, digamos, eh, que tenía una dirección durísima y era súper difícil manejar. Pero ¿qué pasa? Cuando uno aprende a manejar con un auto muy, muy difícil, después ya todos los autos les es fácil. Entonces, más o menos así. Yo creo que Sotero es como que el que tiene la más básica de las interfaces y a partir de ahí para adelante vamos a encontrar cosas más sofisticadas, pero todas tienen una misma forma de trabajar. Entonces, por eso yo creo que si primero metemos Sotero, entonces el resto va a fluir. Y después ya con el tiempo ustedes van a elegir qué gestor van a utilizar. Entonces, acá vemos que hay, acá a la izquierda primerito están las bases de datos, ¿verdad? Eh,
los sitios que reúnen a las bases de datos que tienen unos discos físicos en algún lugar del mundo en donde están guardando toda la bibliografía. Y esas bases de datos están ahí, tienen varios formatos, ¿verdad? El ISO 690, MLA, Harvard, APA, ahí está el famoso APA, Vancouver. También últimamente se anda haciendo muy solicitado el estilo ABNT, que es el brasilero, ¿verdad? Todas las revistas que uno quiere publicar en portugués tiene que tener el modelo ABNT. Entonces, estos gestores funcionan con todos esos formatos. ¿Por qué es importante guardar la información en un gestor? Porque de por ahí me van a decir, pero ¿para qué tanto? ¿Por qué no ponemos nomás ahí? Y porque de repente, vamos a suponer ustedes, eh, vamos a adelantarnos en el tiempo, ya defienden todo su tesina, ya sacaron 5 y le dice la mesa examinadora, bueno, tienen 5 felicitados con recomendación para publicación. Bueno. Y entonces, como es un tema de salud, vienen a mi revista de salud pública donde yo estoy como editor adjunto y presentan en formato de artículo. Y lo primero que yo les voy a decir es, bueno, está súper interesante el artículo de ustedes, pero tiene que estar en formato Vancouver. Y entonces, si nosotros trabajamos con un gestor bibliográfico, eso directamente va a ser automático. Yo voy a configurar, pasar de APA a Vancouver y todo va a ser automático. Entonces, por eso es importante de pronto perder el tiempo o invertir el tiempo, entre comillas, en algo que me va a servir, me va a ayudar muchísimo, me va a ayudar, repito, no solo a guardar, sino a organizar mentalmente la información que yo voy a tomar en mi computadora. Bien, entonces, ¿a qué nos ayuda todo esto que está acá? Al último donde está yo creo que ustedes no ven acá mi cursor, ¿verdad? Sí, no se ve. Pero el último paso aquí que vendría a ser el recuperado, ¿sí? Entonces, ¿a qué me ayuda el gestor bibliográfico a recuperar en forma rápida y eficiente la información que yo necesito? Entonces, si voy a necesitar datos sobre, repito el ejemplo, epidemiología, yo me voy a la carpeta donde está epidemiología y voy a recuperar todo lo que hay sobre epidemiología y voy a ponerme a escribir sobre el capítulo de epidemiología con esos datos, ¿sí? Después vamos a ver que tiene otras aplicaciones también, pero de a poquitito, no les quiero marear todo, es simplemente para ir mirando, adentrándonos de a poco en el tema. Bueno, yo les había comentado que hay muchos tipos de gestores bibliográficos en mi época de estudiante, hace mucho tiempo atrás. Estos eran programas que se tenían que comprar, ¿verdad? En unos CDs que tenías que instalar en la máquina, ni qué esperanza de funcionar con internet. Y allá por el 2008 más o menos empiezan los primeros gestores a trabajar con internet, ¿sí? Y para el 2010 en adelante estos gestores ya se convirtieron en verdaderas comunidades de trabajo, o sea, ya permitieron que la información pueda ser compartida por las personas que trabajan en esa área de investigación. Un poco la evolución que vamos teniendo de los distintos gestores bibliográficos. Y bueno, acá algunas cosas yo ya les dije, pero como está en el material voy a nombrar qué podemos hacer. Capturar información en forma automática. Yo toco un clic y eso se guarda absolutamente todo. Hablamos de los metadatos. ¿Qué son los metadatos? ¿Alguien se acuerda lo que son los metadatos? Dante. Los datos que le identifican a la fuente que yo estoy utilizando, exactamente, que es el nombre, en dónde se publicó, en qué año, quiénes son los autores, etcétera, etcétera. Todos esos datos, si capturamos con el gestor bibliográfico desde Internet, baja todo de forma automática. ¿Cuándo capturamos desde Internet? Ahora, eso quiere decir que si tenemos una bibliografía impresa de un libro de allá de 1984, no voy a poder utilizar, igual puedo utilizar, pero voy a tener que cargar a mano. A no ser que encuentre por ahí, puedo encontrar
la información de esos metadatos. Algunas veces pasa, yo busco un libro y no encuentro el libro, pero encuentro los metadatos de ese libro, igual guardo para no tener que cargar a mano. Entonces, puedo tener los tres. Puedo encontrar toda la fuente en general, o sea, el artículo in extenso de la página 1 hasta la página 10. Puedo encontrar solamente la bibliografía o los metadatos de ese libro o de ese artículo, o puedo cargar a mano. Entonces, con esto yo creo que tenemos cubiertas todas las posibilidades de ocurrencia. Decíamos, sincroniza con el sitio web. También almacena el PDF. Hoy sabemos que hay dos formas de publicación. Una es de forma física y la otra es en formato PDF. La mayoría de las revistas ya estamos en formato PDF. Entonces van a ver que la revista tiene las dos formas. Y acá quiero mostrarles, a ver un poquitito, voy a mostrarles como ejemplo de esto para que se pueda entender. Esta es la revista donde yo estoy trabajando como editor adjunto, ¿sí? Revista de Salud Pública del Paraguay. Entonces acá yo tengo los números. En nuestro caso va saliendo, hasta el año pasado salía 2 por año, o sea, semestral, pero a partir de este año queremos hacer trimestral. Cuatrimestral, perdón. Entonces en vez de salir 2 veces al año, vamos a salir 3 veces al año. Y acá vemos cada año los números, ¿sí? Entonces este año, por ejemplo, ya salió el volumen 13 correspondiente al año 2023, el número 1. Si yo entro en este número voy a ver todos los artículos que está en esta revista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el artículo editorial tengo dos opciones. La primera dice texto en español y la segunda, fíjense acá, dice español en PDF. ¿Ven? Entonces, vamos a entrar un poco en texto en español. Miren, cuando entran en texto en español está todo el artículo aquí, pero como una página web. ¿Sí? Sin embargo, cuando abro el PDF está la versión como si fuese que esto se va a imprimir o como si hubiese sido una revista impresa, con el diagramado y con los títulos. No sé si ahí voy a agrandar un poco más, pero en PDF. Es la misma información, solamente que esto es en PDF. ¿Ven ahí? Entonces, si yo quiero guardar, a mí me conviene guardar esto como en su formato de página web. Y esto es lo que yo puedo guardar de forma automática con el Zotero, ¿sí? Entonces decíamos sin almacenar PDF, imágenes y página web. Después vamos a ver cómo podemos guardar no solamente artículos, sino también podemos guardar recortes de periódicos, podemos guardar algunos pedazos de video de alguna charla magistral que podemos sacar de YouTube como parte de nuestra bibliografía, ¿sí? Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta. Yo puedo utilizar, por ejemplo, un recorte de periódico como bibliografía dentro de mi investigación. ¿Qué opinan ustedes? No es una prueba de desconocimiento, es para Dante. Ujú, ujú. Sí, puedo utilizar, si es un recorte de periódico o una entrevista, puedo utilizar como una bibliografía complementaria. Complementaria, no como una bibliografía base, pero sí como una bibliografía complementaria. Entonces, en ese sentido también tengo que poder guardar entrevistas, recortes, pedazos de video dentro de YouTube, alguna cosa que me pueda ayudar a fundamentar el tema que yo estoy trabajando.
Y aquí viene lo más importante de este gestor o los otros gestores también que tienen esta característica que podemos utilizar en forma conjunta con el procesador de texto, que en este caso dice Word o OpenOffice, que es uno de los programas que se baja de forma gratuita, ¿sí? Entonces, el gestor bibliográfico se ensambla con Word para que yo al escribir pueda ir introduciendo de forma automática las citas, para que después yo no me tenga que romper el coco a la hora de hacer una bibliografía. Pero va más allá todavía. Me permite, cuando yo entro, vamos a suponer yo guardo un artículo como el que les mostré ahora, me permite dentro del PDF, vieron que dice que guarda el PDF, ¿verdad? Entonces me permite dentro del PDF subrayar, pintar o resaltar una parte del texto que voy a usar, y encima de ese resaltado me permite poner como el post-it que se le dice, ¿verdad? Que se saca, como que saco una hojita y pongo ahí donde voy a utilizar. Me permite escribir en ese post-it para ver de dónde yo voy a sacar esa información, y yo ya puedo escribir lo que yo necesito sacar de esa información. Entonces, esta es otra herramienta más, además de la creación de carpetas y todo eso, que me puede ayudar a organizar el contenido. Bueno, puedo exportar, yo puedo tener esto guardado, puedo exportar y pasarle a otra persona. Decíamos, esto ya dije, software libre, es una red social, me permite organizar, puedo recuperar los datos en cualquier momento, ¿sí? Recuperación de los metadatos de un PDF. También a veces me dicen, bueno, mira, encontré este material y te paso en PDF. Y me pasan en PDF una tesis, o me pasan en PDF ¿cómo se llama esto? Un artículo científico. Si ese PDF está extraído de una biblioteca virtual, tiene adjuntado los metadatos. Y cuando yo recupero ese PDF, entonces los metadatos se recuperan de forma automática. O sea, yo puedo estirar un PDF y analiza ese PDF, y si ya tiene los metadatos, recupera de forma automática. ¿Qué eran los metadatos? El nombre, los autores, la editorial, el año de publicación, etcétera, etcétera. Hablamos que hay muchos estilos de bibliografía que podemos crear con esto, ¿sí? Los APA, Vancouver, MLA, etcétera. Tiene herramientas de búsqueda avanzada donde podemos recuperar por autor, por año, por editorial, por revista y por nombre de la fuente. Y está en varios lenguajes, eso también ya lo dijimos. Este es un proceso que yo les voy a dejar en la plataforma, ¿cómo se dice esto? El tutorial para que puedan bajar, crear el usuario, bajar e instalar, ¿sí? Entonces, lo interesante es que en la próxima clase que vamos a tener, quisiera que me comenten qué tipo de problemas están teniendo. O sea, va a ser fundamental, ya que ustedes ahora bajen el programa, instalen el programa y creen el usuario para poder empezar a hacer las tareas que vamos a ir haciendo juntos. Entonces, repito que en la próxima clase me gustaría ya trabajar sobre los problemas que eventualmente pudiesen tener, ya sea de falta de espacio, de velocidad, de que no pudieron crear usuario, lo que sea, para que yo pueda ir ayudándoles sobre ese tema en particular. No obstante, la clase también va a estar grabada, y yo voy a dejar como complemento de la clase un video explicativo, ¿ok? Bueno, entonces, esto vendría a ser aquí
la interfaz del programa. Esto es lo que ustedes cuando descargan el programa van a poder ver en su computadora. 3 grandes secciones. Una sección primera en el lado izquierdo que se denomina colección, donde yo ya les dije va a estar la biblioteca de ustedes, van a estar las carpetas y subcarpetas creadas por ustedes. Y acá en el ejemplo, creo que se puede ver ahí arriba, dice mi librería, una primera, digamos, mi librería personal. Y aquí abajo tenemos 3 librerías más, que eso vamos a crear cuando hagamos nuestro grupo de trabajo. O sea, nosotros vamos a crear nuestra librería personal y vamos a crear grupo de trabajo para saber trabajar en equipo con este gestor. En el ámbito del medio, que vendría a ser la ventana más grande, está la sección de registros. En la sección de registros nosotros vamos a ver no solamente el nombre de la fuente bibliográfica, sino vamos a ver también el icono que le identifica la fuente bibliográfica. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si vemos un gorrito de esos que son de graduación, entonces quiere decir que esa fuente es una tesis. Si vemos una página blanca con 3 líneas, quiere decir que esa fuente es un artículo científico. Si vemos una camarita redonda, quiere decir que esa fuente es un video. Si vemos un libro azul con una etiquetita, quiere decir que esa fuente es un libro. Entonces, de acuerdo al icono que tiene cada una de las fuentes, podemos identificar rápidamente cuántos libros tenemos, cuántos artículos tenemos, cuántos videos tenemos. Presentación de PowerPoint también tiene su propio icono, cuántas tesis guardamos, etcétera, etcétera. Bien, entonces eso nos ayuda a tener una, ¿cómo se dice esto? Un pantallazo, una vista rápida de lo que estoy utilizando, ¿sí? Y por último, a la derecha tenemos la sección de los datos. Entonces, cuando nosotros seleccionamos en la sección de registro, automáticamente a la derecha nos va a aparecer los famosos metadatos. Entonces ahí yo voy a ver el nombre de la fuente, los autores, el nombre de la revista donde se publicó, el año, el volumen, el número de qué página, si está escrita en español, en inglés, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, en estas 3 secciones vamos a ir manejándonos para poder entender el funcionamiento. Ahí vamos a ver ahora para crear las nuevas carpetas. Esto todo está más centrado en lo que es Zotero, pero esto vamos a hacerlo en directo, así que no se preocupen por esto. Estamos en una sección de presentación. Entonces esto todo como usar ya. Bueno, entonces aquí tienen el sitio de Zotero para guardar, para descargar Zotero para Windows. Yo les voy a compartir esta presentación. Entonces aquí tienen para bajar Zotero para Windows, acá para el navegador, porque esto también tiene un plugin, y este es el sitio oficial de Zotero, y acá tienen el tutorial para bajar Zotero, ¿sí? Entonces esas son las referencias. Para mostrar en lo práctico, entonces esto que está acá vendría a ser el Zotero. Voy a hacer una pequeña demostración, van a ver parte de mi desorden mental aquí, porque yo creo que cada biblioteca refleja el orden y desorden de cada persona. Entonces aquí ven, por ejemplo, acá dice mi biblioteca, ¿sí? Y en la sección del medio están todas las fuentes, donde están los iconitos. ¿Pueden ver ahí? No sé si se puede ver porque yo veo muy chiquitito en mi celular, pero creo que se ve. Por ejemplo, oh, ok, excelente, excelente. Entonces acá ven, por ejemplo, una camarita, quiere decir que este es un video. Y este video se llama 7 formas de almacenar la energía renovable. Y su autor o creador se llama Tendencias Tecnológicas. Es un sitio web. Aquí, por ejemplo, esto es un libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Y Harari y Ross es el apellido de los autores. Entonces, aquí tengo artículos científicos, leyes. Acá tengo una balancita, se representa leyes, si es que guardo leyes. Acá tengo tesis. Entonces, yo quiero ver, por ejemplo, esta que dice 2006 teoría transaccional. Vamos a ver.
y ahí veo que está guardado un PDF, pueden ver ahí. Entonces yo hago un clic sobre la fuente y acá a la derecha automáticamente ya se abre los metadatos, ¿sí? Fíjense, ahí dice tipo de elemento, ya me dice, esto es un artículo de revista académica, el título, los autores, ahí tengo los dos apellidos y las iniciales, en la publicación dentro de la revista Ansiedad y Estrés, en el volumen 2, el número 1 y las páginas de la 45 a la 61, porque es un artículo que va dentro de una revista. Entonces, este artículo abarcó de la página 45 a la 61. Es del 2006 y está escrito en español. Entonces, esto que está acá, decíamos que es lo que puedo recuperar de forma automática. Ahora, yo quiero ver qué hay en este. Si está guardado el PDF, hago doble clic y dentro, vamos, en este caso, yo creo que se borró aquí, pero sí, en este caso está borrado, pero vamos a ver un poco otro que pueda tener un PDF de los últimos que usé. Aquí algo de APS. Un poco sobre participación. Por ejemplo, este es un artículo científico. Hago clic aquí, tengo acá sus metadatos, ¿sí? Quiero ver el PDF, doy doble clic y ahí tengo el PDF. Solo que este está guardado afuera. Yo estoy queriendo mirar uno que tenga guardado adentro. Ahí pueden ver el PDF. Este sería la versión revista, ¿sí? Acá tenemos de la página, dice 567 a la 571. Todo esto es el artículo. Pero yo les quiero mostrar algo que podamos ver ahí directamente adentro. Vamos a ver un poco algo que tenga PDF. Acá está. Dice Alma Ata Atención Primaria en Salud. Quiero ver esto y dentro del, si es que está guardado el PDF, dentro del Zotero mismo yo puedo mirar. Sin salir del Zotero. Ahí puedo ver el PDF. En este caso esto es como un escaneado, ¿verdad? Me va a costar marcar, porque pudiese marcar, pero acá no puedo porque es, digamos, viejo. Vamos a ver un poco uno nuevo ya sobre el que pueda trabajar. A ver un poco. Aquí. Esto es un PDF nuevo. Entonces, en las revistas más actuales que tenemos este PDF nuevo, fíjense que yo puedo hacer algo que en un escaneado no puedo hacer. Yo puedo elegir un área, vamos a suponer acá de la parte de las conclusiones ya, que es lo que voy a utilizar de un estudio. A ver. Está en conclusiones. Dice que este triaje fue capaz de detectar con mucha exactitud domicilios en riesgo para inseguridad alimentaria, porque yo estuve averiguando sobre las visitas domiciliarias. Entonces este está hablando de un trabajo que se hizo para visitas domiciliarias. Entonces yo puedo agarrar y hacer esto. Miren, puedo marcar el texto y puedo seleccionar en qué color quiero marcar, ¿sí? Entonces ahí vamos a suponer marco en amarillo. Cuando marco en amarillo, yo puedo hacer un clic y abro y puedo escribir algo que a mí me llama la atención de esto. Entonces puedo decir, por ejemplo, las visitas, porque esta es la conclusión de un estudio, ¿verdad? Domiciliarias ayudan a detectar a la población en riesgo durante la vigilancia alimentaria de la población de estudio, por ejemplo.
de la población de responsabilidad. Entonces, eso que yo marqué ahí en el texto es lo que dice el autor. Y esto que está acá abajo es lo que digo yo, en base a lo que dice el autor. ¿Se entiende? Es mi interpretación de lo que dice el autor. Después vamos a ver más adelante que esto que acabamos de hacer ahora es una cita directa. Sería utilizar de forma literal, y la cita indirecta es la reinterpretación que yo estoy haciendo. Simplemente les estoy mostrando que esto funciona para el Zotero. Y en cuanto a eso, esta marcación que ustedes hicieron en el texto y esta notita que está acá se guarda adentro de esto, y después cuando yo vuelva a abrir en esta computadora o en cualquier computadora con mi usuario, yo voy a volver a recuperar el texto marcado y voy a volver a recuperar la nota que yo escribí también. Entonces eso me va a ayudar a poder seguir con el trabajo de redacción que venía haciendo. Bueno, esto es simplemente para que vean algunas de las múltiples cosas que podemos hacer con Zotero. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, entonces lo que yo les reitero es ir a estos sitios de descarga, ¿sí? Miren el tutorial de Zotero que les voy a dejar. Esto yo les voy a dejar en el aula y traten de descargar. Entonces la próxima clase lo que vamos a trabajar es sobre algún eventual problema que puedan tener para bajar o para instalar dentro de sus computadoras. ¿Está bien? Eso sería la tarea, pero no voy a puntuar porque yo quiero que se vayan a probar. Yo no quiero que algunos hagan y otros no hagan. Yo quiero que traten de bajar, y en la próxima clase entonces vamos a hablar sobre algún tipo de problemática que hayan tenido para la instalación o no. Y ahí ya vamos a hacer las prácticas. Vamos a bajar y guardar y organizar libros, vamos a bajar tesis, vamos a bajar artículos de periódico, artículos científicos, y vamos a ir clasificando. Pero para que ustedes puedan hacer eso ya sería importante que tengan el programa. Si no tienen el programa, van a hacerlo conmigo. Pero yo les sugeriría que traten de tenerlo ya instalado para que en el momento de usar es así: profe, no me sale tal cosa, profe, me olvidé de mi usuario, profe, esto. Entonces, esos problemas lo que yo quiero que hagamos, que solucionemos ahora, no cuando ya tenemos que entregar un día antes del examen parcial. Porque les repito que el examen parcial se va a basar en el uso de Zotero. Entonces es importante que todos manejemos bien Zotero, para que todos puedan tener 5. ¿Está bien? Bueno, entonces, los 3 videos que tienen disponibles ahora, les recuerdo, seguramente el delegado de ustedes ya les dijo, esos 3 videos tienen un cuestionario muy cortito y simple que tienen que entrar a completar. Eso ya como parte de la evaluación de proceso que va a sumar para su trabajo práctico. Por favor, no dejen para fin de año, para un día antes del examen, porque siempre hay problemas. Hay gente que ni se enteró que había trabajo práctico de la materia. Para aquellas personas que no estuvieron en nuestro primer día de clase, yo les cuento que nosotros no vamos a tener un solo trabajo práctico. Vamos a tener varios trabajos. En cada unidad vamos a tener una entrega. Una entrega. Eso se va a ir sumando y al final se va a sumar con el trabajo práctico. Entonces, ya está disponible este primer trabajo que hay que entregar de la unidad 1 basado en los 3 videos anteriores que ya tienen en el aula, ¿sí? Ahora, esta nueva tarea que vamos a tener para poder seguir en la próxima clase con el uso práctico del Zotero. Bueno, quedamos así entonces. Hasta acá por hoy, y nos vemos otra vez el próximo jueves a la misma hora. Gracias, hasta luego.